El inmenso comedor de la mansión Montoya se extendía ante Lara como un desierto de caoba pulida. La luz de los candelabros de cristal refractaba las sombras de las paredes revestidas de tapices antiguos, creando figuras fantasmales que danzaban en los rincones. A sus 19 años, Lara, la nieta mediana de don Ricardo Montoya, a menudo sentía que habitaba un museo más que un hogar. Su figura, pequeña y delicada, se perdía en la vasta extensión de la mesa, un punto solitario en un lienzo de silencio. El tintineo de su tenedor contra la porcelana fina era el único sonido que se atrevía a romper la opresiva quietud. Cada bocado de la cena, preparada con esmero por el chef de la casa, sabía a ceniza en su boca, no por falta de sazón, sino por la ausencia de compañía. Su plato, un delicado arreglo de salmón y espárragos, parecía minúsculo en el centro de un mantel impoluto. Afuera, la noche ya había engullido el extenso jardín y el viento ululaba suavemente a través de las grietas de las ventanas francesas, un lamento que Lara había aprendido a interpretar como el eco de su propia soledad. Desde niña, la vida de Lara había sido una sucesión de rutinas meticulosamente orquestadas. Sus días transcurrían entre lecciones de música clásica, donde sus dedos recorrían con melancolía las teclas de un piano de cola olvidado en el salón de música, clases de arte que impartía una tutora privada, en las que sus lienzos se llenaban de paisajes oníricos y retratos de personas que solo existían en su imaginación, y largas horas en la inmensa biblioteca familiar, donde los libros eran sus únicos confidentes, las risas, las discusiones animadas, el bullicio caótico que, imaginaba, llenaba los hogares de otras familias. Eran conceptos ajenos a la mansión Montoya. Su padre, el enigmático Alejandro Montoya, era un empresario de renombre internacional, un hombre cuya presencia en casa era tan esporádica como un eclipse lunar. Sus llamadas telefónicas eran breves, sus visitas, fugaces y llenas de una frialdad que Lara nunca pudo descifrar del todo. Su madre, Sofía, era una figura etérea, una socialité consumida por las galas benéficas, los consejos de administración y los compromisos sociales. Su belleza era innegable, pero su afecto casi inexistente. Cuando la miraba, Lara sentía una distancia infranqueable, como si la observara a través de un cristal empañado. Y luego estaban sus hermanos mayores. Isabela, la primogénita, era la encarnación de la perfección, brillante, ambiciosa, con una mente tan afilada como el cristal y una belleza clásica que acaparaba todas las miradas. Era la heredera natural del Imperio Montoya, la favorita de su padre, y trataba a Taelara con una mezcla de condescendencia y desinterés. Para Isabela, Lara era la pequeña soñadora, la ingenua que no comprendía los verdaderos entresijos del mundo. Mateo, el segundo, era el carismático, el alma de la fiesta, con una sonrisa que desarmaba y una facilidad para las relaciones públicas. Pero bajo su encanto superficial, Lara percibía una corriente subterránea de egoísmo y una astucia que la inquietaba. Ambos hermanos, inmersos en sus propios círculos de amigos y ambiciones, la excluían sistemáticamente de sus vidas, dejándola aún más aislada. Lara se levantó de la mesa, dejando la mayor parte de su cena intacta. El personal de servicio, silencioso y eficiente, ya se movía para limpiar. Cruzó el gran vestíbulo, donde el eco de sus pasos resonaba en el mármol, y subió la majestuosa escalera de caracol. En el segundo piso, el silencio se profundizó, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Su única fuente de calor en esa casa imponente era su abuelo, don Ricardo Montoya, el patriarca, un hombre de negocios legendario. Había sido para Lara el faro que iluminaba su sombría infancia. Sus historias sobre la historia de la familia, sobre los leones que adornaban el escudo familiar y simbolizaban la honestidad y la fuerza. Eran los únicos momentos en que la mansión parecía cobrar vida, pero incluso ese consuelo se estaba desvaneciendo. La salud de don Ricardo había ido declinando lentamente en los últimos años, y pasaba la mayor parte de su tiempo confinado en su estudio, inmerso en documentos
o atendiendo negocios desde la distancia, o bien sumido en un letargo silencioso. Los encuentros se habían vuelto esporádicos, dejando a Elara a la deriva en un océano de soledad. Una tarde, mientras la primavera se insinuaba con tímidos brotes en el extenso jardín de la mansión, Elara paseaba por los senderos de gravilla, buscando un resquicio de consuelo en la naturaleza. El sol se filtraba entre las copas de los centenarios robles, pintando patrones de luz y sombra en el suelo. De repente, un pequeño revoloteo llamó su atención. Debajo de un rosal de flores pálidas, encontró un diminuto jilguero con un ala fracturada, incapaz de volar. Su corazón se encogió. El pájaro, tan frágil y vulnerable, reflejaba la soledad que sentía a menudo. Con una delicadeza instintiva, Elara lo recogió. Sus ojos verdes, usualmente velados por una quietud melancólica, brillaron con una determinación inusual. Sabía que no podía llevarlo dentro de la mansión sin ser interrogada o, peor aún, que sus hermanos lo vieran como una molestia. Decidió mantener su rescate en secreto. Durante las siguientes semanas, cada día, después de sus clases, se escabullía al invernadero abandonado en el extremo más alejado del jardín. Allí, lejos de las miradas curiosas del personal y de la indiferencia de su familia, cuidaba al jilguero. Con sus propias manos, construyó un nido improvisado con hojas secas y ramitas. Le daba de comer semillas y gotas de agua con una jeringa diminuta que había conseguido del botiquín de la casa, justificando su uso con una imaginaria picadura de insecto. Hablaba con el pájaro en voz baja, susurrándole palabras de aliento y esperanza. La sensación de ser útil, de nutrir algo tan frágil y devolverle la vida, era un bálsamo para su alma. Mientras el ala del jilguero se curaba lentamente, Elara sentía que una parte de ella también empezaba a sanar. Este pequeño acto de compasión, realizado en la más estricta intimidad, era un testimonio de su bondad innata y de su capacidad de brindar cuidado en un entorno que parecía marchitarlo todo. Finalmente, una mañana soleada, el jilguero batió sus alas, ahora sanas, y voló hacia la libertad, perdiéndose en el cielo azul. Elara lo observó partir con una mezcla agridulce de alegría y una renovada sensación de vacío, pero también con la secreta satisfacción de haber hecho algo bueno. La habilidad de Elara, aquella que ella atribuía a una intuición femenina o a una peculiaridad infantil, era más que eso. Era una disonancia sutil, una punzada en el pecho que se manifestaba cuando las palabras no coincidían con la verdad. Era como si las mentiras crearan una vibración discordante en el aire, una frecuencia que solo ella podía percibir. La primera vez que lo experimentó de forma consciente fue cuando era niña, y su niñera le dijo que el hada de los dientes existía mientras sentía una extraña turbulencia en el estómago. Más tarde, se manifestó con más fuerza en la mansión Montoya. Una punzada leve y constante cada vez que sus padres hablaban de su amor incondicional o de la unidad familiar. Lo había aprendido a ignorar, a reprimir, porque ¿quién creería a una niña que decía sentir las mentiras? Una noche, mientras regresaba a su habitación, el murmullo de una voz masculina la detuvo en el pasillo. Provenía de la puerta entreabierta del estudio de su hermano Mateo. A Elara no le gustaba escuchar a escondidas, pero algo en el tono de Mateo la detuvo. Era un tono que nunca me había oído antes, una mezcla de falsa cordialidad y una tensión subyacente. Se pegó a la pared, escuchando: «Sí, sí, lo tengo todo bajo control», dijo Mateo, su voz ligeramente alterada. «El viejo está debilitándose, nadie sospechará nada, especialmente no la pequeña Elara. Es tan ingenua». Hubo una pausa. «El plan sigue en pie, en cuanto... Bueno, ya sabes, el documento está asegurado». Una punzada aguda, más fuerte que de costumbre, atravesó el pecho de Elara. Era una sensación de frialdad que se extendía desde su esternón hasta sus dedos, seguida de un hormigueo inquietante. La disonancia era inconfundible. Las palabras de Mateo eran vagas, pero la sensación era brutalmente clara, una mentira, o quizás una verdad oscura disfrazada. Elara se retiró en silencio, su corazón latiéndole desbocadamente. Entró en su habitación,
Cerrando la puerta con el mayor sigilo, se sentó en el borde de su cama, las manos temblorosas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué plan tenían Mateo y su interlocutor? ¿Y por qué la mención de su abuelo le producía una punzada tan devastadora? Durante semanas, la conversación fragmentada de Mateo se instaló en su mente, un eco perturbador que se sumaba al silencio opresivo de la mansión. Trató de atribuirlo a su imaginación, a la melancolía que a menudo la invadía. ¿Acaso estaba exagerando? Pero la punzada, aunque sutil, regresaba cada vez que recordaba el tono de Mateo, la mención de su abuelo, y esa extraña palabra, el documento, decidió ignorarlo, convencida de que su mente le jugaba una mala pasada, un mecanismo de defensa contra la soledad que la rodeaba. No sabía, en ese momento, que esa peculiaridad infantil sería la única herramienta que tendría para desentrañar la red de mentiras que estaba a punto de devorar a su familia. El eco del silencio en la mansión Montoya estaba a punto de romperse de una manera que Lara nunca podría haber imaginado. Lara siempre recordaría la tarde en que el silencio de la mansión Montoya se fracturó por primera vez de una manera irreparable. Era un día gris, plomizo, con una lluvia fina que golpeaba los cristales de las ventanas, como si el cielo mismo llorara el inminente adiós. Don Ricardo, el patriarca, el único ancla de Lara en aquel vasto océano de soledad, se aferraba a la vida en su estudio, una habitación que olía a cuero viejo, a libros polvorientos y, ahora, a la melancólica fragancia de los lirios que su enfermera había colocado en un jarrón. Su figura, antes imponente, se había encogido en la cama, su piel cerosa y sus ojos, velados por una niebla de debilidad. Sin embargo, cuando Lara se sentó a su lado, sus dedos fríos buscaron la mano de ella con una sorprendente fuerza. Su voz, un susurro rasposo que apenas superaba el murmullo de la lluvia. La llamó por su nombre, un sonido que era música para sus oídos acostumbrados al silencio. «Elara, mi pequeña leona», balbuceó don Ricardo, y Elara tuvo que acercar su oído para escuchar. «Hay sombras que acechan, sombras que pretenden devorar lo que he construido. La honestidad, la fuerza de nuestra sangre, está en juego». Sus ojos, que se habían iluminado con una chispa de lucidez, se fijaron en los de Lara. Con un esfuerzo supremo, levantó su mano temblorosa y deslizó algo en la palma de Lara. Era un anillo antiguo, de oro macizo y de aspecto desgastado, con el grabado intrincado de un león rugiente, la insignia de la familia Montoya. Lara lo había visto en sus historias, un símbolo que él había descrito como la personificación de la verdad y la integridad. «Este anillo», continuó don Ricardo, su voz cada vez más débil, «es la clave de la verdad. Protégelo, protege nuestra herencia de ellos». La última palabra, un gemido casi inaudible, se perdió en el aire, sus ojos se cerraron, y la mano que sostenía la de Lara se relajó. El susurro de su respiración se hizo más superficial, hasta que finalmente solo hubo silencio, el silencio definitivo. Don Ricardo Montoya había partido. Lara se quedó allí, inmóvil, el anillo del león quemándole la palma de la mano como una brasa fría. Las palabras de su abuelo, crípticas y urgentes, resonaban en su cabeza. Sombras que acechan, la clave de la verdad, proteger nuestra herencia de ellos. ¿A quién se refería? ¿Y qué significaba todo aquello? Lara no tuvo tiempo de asimilar la magnitud de la pérdida o el peso de las palabras de su abuelo. La mansión se llenó pronto de un movimiento inusual, llamadas telefónicas discretas, susurros del personal, la llegada de parientes lejanos y finalmente la presencia formal de su padre, Alejandro, y su madre, Sofía, junto a Isabela y Mateo. Todos asumieron un aire de solemnidad y dolor, pero Lara, con su peculiar habilidad, percibía una extraña discrepancia en sus gestos y en la falsa profundidad de sus suspiros. El funeral fue un evento sombrío, lleno de protocolos y formalidades. La iglesia estaba abarrotada de la élite de la ciudad, todos allí para rendir homenaje al gran don Ricardo. Lara se sintió como una extraña en su propia tragedia,
observando el desfile de rostros compungidos, escuchando los clichés de condolencia que le ofrecían. Isabela y Mateo se movían con una elegancia controlada, aceptando el pésame con una mezcla de tristeza y una cierta altivez, como si ya hubieran asumido sus nuevos roles. En los ojos de Lara, la disonancia vibraba con cada apretón de manos y cada palabra de pésame. Una semana después del funeral, la familia se reunió en el despacho de don Ricardo para la lectura del testamento. Lara se sentó en el mismo sillón de cuero donde su abuelo solía leerle historias. El anillo del león escondido en su bolsillo, apretado entre sus dedos, el notario, un hombre de rostro serio y gafas diminutas, desdobló un documento grueso, sus ojos recorriendo las líneas antes de comenzar a leer en voz alta. Las primeras cláusulas fueron como se esperaba legados a la caridad, provisiones para el personal, pero luego el tono del notario cambió, y con cada palabra, una punzada más y más fuerte atravesó el pecho de Lara, la mayor parte de la vasta fortuna de don Ricardo. Sus propiedades y el control de las empresas Montoya se dividían de forma desproporcionada entre Isabela y Mateo. A Isabela se le otorgaba el 60% del control de las acciones y varias propiedades inmobiliarias de alto valor. Mateo recibía el 30% y la dirección de varias filiales. A Lara, en cambio, se le concedía una pequeña suma de dinero y la propiedad de la antigua cabaña de caza en las montañas, un lugar que su abuelo apenas visitaba, un lugar aislado y olvidado. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Incluso Alejandro, el padre de Lara, levantó una ceja, aunque rápidamente compuso su rostro. Sofía, la madre, se mantuvo impasible, su expresión congelada en una máscara de indiferencia. Isabela y Mateo, sin embargo, se miraron con una complicidad apenas disimulada. Sus rostros reflejaban una estudiada sorpresa y una falsa tristeza. ¡Qué inesperado!, musitó Isabela, su voz temblorosa, pero sus ojos brillaban con una alegría apenas contenida. Mi abuelo siempre fue tan generoso con todos. Esto es un shock. Sí, un verdadero shock, añadió Mateo, su mano en el hombro de Lara en un gesto de consuelo que se sintió vacío. Nunca habría imaginado que don Ricardo distribuiría las cosas de esta manera. Lo siento mucho. Lara. La disonancia de Lara se disparó. No era solo una punzada, era como si un rayo helado la hubiera atravesado, helando sus venas y dejando un rastro de náuseas. Las palabras de sus hermanos, cargadas de una falsedad tan palpable, hicieron que la injusticia del testamento se sintiera aún más brutal. El amor que su abuelo le profesaba era innegable. Era la única persona en esa casa que la había visto, que la había escuchado. ¿Cómo podía haberla desheredado de esta manera, dejándola con migajas? Lara se sentía devastada, no solo por la pérdida de su abuelo, sino también por el aparente desprecio en el testamento. Quería gritar, cuestionar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Su primera reacción fue huir, ignorar todo, el mensaje críptico del anillo, las palabras de su abuelo sobre las sombras, le parecieron el desvarío de un moribundo. Quería creer que era una locura, un error. El miedo la paralizaba, miedo de enfrentar a sus hermanos, de desentrañar la intrincada red de la familia Montoya, de descubrir verdades que podrían destrozar lo poco que quedaba de su mundo. Sin embargo, la punzada en su pecho no cesaba. Regresaba cada vez que recordaba la lucidez en los ojos de su abuelo al entregarle el anillo, la urgencia de su susurro, la disonancia que percibió en las voces de Isabela y Mateo durante la lectura del testamento era demasiado vívida, demasiado insistente. Había algo más, algo que su intuición le gritaba, algo no encajaba, la sensación de que una mentira gigante había sido contada, y que ella, Lara, era la única que podía sentirla. Despertaba en ella una necesidad latente, un instinto largamente dormido. Su abuelo confiaba en ella, y ese pensamiento era el único combustible en el vacío que sentía. Esa misma noche, incapaz de dormir, Lara se levantó. Necesitaba estar en el estudio de su abuelo, el único lugar donde sentía su presencia. La habitación estaba en penumbra.
El olor a libros y a la pipa de don Ricardo aún persistía, un consuelo fantasmal. Se sentó en el gran sillón de cuero, el anillo del león en su mano, sus dedos, por pura inercia, comenzaron a recorrer los contornos del escritorio de caoba. Su abuelo siempre decía que los secretos estaban a plena vista. Escondidos en lo obvio, sus dedos se detuvieron en un panel de madera detrás de un cuadro que representaba un paisaje alpino. Era un cuadro que don Ricardo solía contemplar durante horas. El Ara había notado que, a menudo, su abuelo pasaba su pulgar sobre un punto específico del marco. Siguiendo esa intuición, el Ara presionó el punto. Un clic suave, casi inaudible, resonó en el silencio. Una pequeña rendija se abrió en el panel. Con el corazón latiéndole desbocadamente, el Ara deslizó el anillo del león en la rendija. El grabado del león encajó perfectamente en una pequeña hendidura tallada en la madera. Un compartimento secreto se abrió con un suspiro. Dentro, encontró un diario viejo, encuadernado en cuero, con las iniciales RM, grabadas en oro. Junto a él, había una pila desordenada de documentos financieros, estados de cuenta bancarios, contratos, recibos de grandes sumas de dinero, e incluso algunas copias de testamentos anteriores que nunca habían sido presentados. El Ara sacó el diario primero. La letra de su abuelo, pulcra y firme, llenaba las páginas. Empezó a leer, y con cada línea, la verdad, fría y brutal, comenzó a desvelarse. Don Ricardo había estado documentando sistemáticamente las transacciones financieras de Isabela y Mateo. Había descubierto que sus hermanos, a espaldas de la familia, habían estado desviando fondos de las empresas Montoya, creando empresas fantasma, falsificando documentos y manipulando las finanzas familiares para su propio beneficio. El testamento que el notario había leído era una versión falsificada, el último y más audaz de sus engaños. El verdadero testamento de don Ricardo, oculto en algún lugar o simplemente destruido, distribuía la fortuna de manera justa entre sus 3 nietos y establecía una serie de fundaciones benéficas. La punzada en el pecho de Lara ya no era una disonancia sutil, era un dolor agudo, una confirmación devastadora. Las palabras de Mateo sobre el plan y el documento adquirieron un significado aterrador. El viejo diario se convirtió en un faro en la oscuridad. Las verdades que contenía eran como dagas que apuñalaban la fachada de la familia. Al hojear los documentos financieros, el Ara descubrió que las finanzas de Montoya estaban en un desorden mucho mayor de lo que imaginaba. Había préstamos enormes a nombre de la compañía, transacciones a paraísos fiscales, inversiones dudosas que involucraban a socios extranjeros. Isabela y Mateo no solo estaban robando la herencia, estaban desangrando el imperio que su abuelo había construido con su vida. La revelación fue un golpe demoledor. Ya no podía ignorar las palabras de su abuelo, ni la constante punzada de su intuición. Don Ricardo no había delirado, había sido un hombre sabio, que previó la traición y dejó pistas para que la verdad saliera a la luz. El legado de su abuelo, la integridad de su familia, estaba en juego. No podía dar la espalda. El Ara, la pequeña soñadora e ingenua, se había topado con una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que su abuelo representaba. Este descubrimiento marcó el punto de no retorno. La vida tranquila y solitaria de Lara había terminado. Las sombras que acechaban no eran una metáfora, eran reales, y estaban a punto de engullirla si no actuaba. La mansión Montoya, antes un mausoleo de silencio, se había transformado para el Ara en un nido de serpientes. Cada sombra proyectada por los candelabros, cada crujido del suelo de madera bajo sus pies, le parecía ahora un presagio de peligro. El diario de su abuelo y los documentos ocultos en el compartimento secreto del escritorio eran su única luz, un faro que parpadeaba débilmente en un mar de engaños. El anillo del león, ajustado en su dedo, se había convertido en un recordatorio constante de la promesa que le había hecho a don Ricardo. Sus días adquirieron una nueva y peligrosa rutina, mientras sus hermanos, Isabela y Mateo, se sumergían en los preparativos para tomar el control total de las empresas Montoya y la vida social. El Ara se convertía en una sombra,
moviéndose con una cautela que nunca antes había conocido. Cada noche, después de que la mansión se sumía en el silencio, se deslizaba hacia el estudio de su abuelo. Con una linterna de mano, estudiaba los documentos, descifrando la compleja red de transacciones fraudulentas, empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. El diario de don Ricardo era su guía, un relato meticuloso de la progresiva traición de sus nietos mayores. La punzada de su disonancia era casi constante, un dolor sordo que la acompañaba mientras desenterraba capa tras capa de mentiras. Sentía la energía de cada falsedad, una vibración discordante que resonaba en su pecho como un tambor funesto. Una tarde, mientras revisaba una pila de contratos de bienes raíces que supuestamente legitimaban la venta de algunas propiedades familiares a precios irrisorios, Elara oyó un leve sonido en el pasillo. Su corazón dio un vuelco. Era el tintineo de las llaves de Mateo. Rápidamente, metió los documentos debajo de un cojín del sillón y el diario bajo el escritorio. Se sentó en el sillón, fingiendo leer un libro que había tomado al azar de un estante, su respiración superficial y su mente en pánico. Mateo entró, sin ni siquiera mirarla. Estaba al teléfono. Su voz era baja, pero teñida de una impaciencia apenas disimulada. Sí, sí, los nuevos acuerdos ya están casi listos. Solo falta la firma. No, ella no es un problema. Está en su mundo. Como siempre, Elara sintió una punzada. Esa familiar disonancia, al oír la falsedad en la voz de su hermano, la burla apenas velada en su mención sobre ella. Se concentró en las palabras siguientes. Mañana por la tarde, en el bufete, asegúrate de que el abogado, ya sabes, esté listo. Mateo salió tan rápido como entró, sin darse cuenta de la mirada penetrante de Elara, que había estado clavada en él, absorbiendo cada matiz de su voz y cada gesto nervioso. Al instante siguiente, Elara se levantó, su mente procesando las palabras bufete, abogado, mañana por la tarde. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda, alguien que comprendiera el lenguaje de los documentos legales y las finanzas. La mención de un abogado le hizo recordar a Santiago. Santiago había sido un asistente legal de su abuelo durante el último año de su vida, un joven brillante, con gafas de montura fina y un aire de seriedad que ocultaba una inteligencia aguda. Había notado su presencia discreta en la mansión en varias ocasiones, pero nunca había interactuado con él más allá de un saludo formal. Don Ricardo lo había elogiado en alguna ocasión, describiéndolo como un hombre de principios y con un olfato para la verdad. Quizás él era la persona a la que su abuelo se refería, o al menos alguien en quien podía confiar. A la mañana siguiente, Elara se armó de valor. Después de una búsqueda discreta en los viejos archivos de su abuelo, encontró la tarjeta de presentación de Santiago Vargas, abogado consultor, un número de teléfono y una dirección. Con manos temblorosas, marcó el número desde el teléfono fijo del estudio, esperando que no fuera interceptado. Santiago respondió al segundo timbrazo. Su voz profesional y cautelosa, Elara se presentó, tartamudeando al principio, explicando que necesitaba asesoramiento legal urgente sobre los asuntos de su abuelo. Santiago, aunque sorprendido por la llamada de la nieta de don Ricardo, accedió a reunirse con ella esa misma tarde en su modesto despacho en el centro de la ciudad. El despacho de Santiago era un contraste sorprendente con la opulencia de la mansión Montoya, pequeño, lleno de libros y expedientes, pero con un aire de orden y propósito. Santiago se levantó al verla. Su expresión era una mezcla de curiosidad y respeto. Era más joven de lo que Elara recordaba, quizás en sus veintitantos, con un cabello oscuro y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. «Señorita Elara», dijo Santiago, señalando una silla, «es un placer verla. Lamento profundamente la pérdida de don Ricardo. Era un hombre excepcional». Elara asintió. Su garganta apretada fue directo al grano, eludiendo detalles sobre su intuición, pero explicando la confusión en torno al testamento y los documentos extraños que había encontrado. Sacó una pequeña pila de copias de los documentos más comprometedores, recibos falsificados,
extractos de cuentas con transferencias inexplicables a nombres desconocidos, y una de las versiones anteriores del testamento de su abuelo, la que dividía la fortuna equitativamente. Santiago escuchaba con atención, su expresión volviéndose cada vez más grave. Tomaba notas, sus cejas fruncidas en concentración. El Lara lo observaba, y por primera vez no sintió la punzada de la disonancia. La presencia de Santiago era diferente, era una calma que la sorprendió. Esto es muy serio, señorita Lara, dijo Santiago finalmente, empujando sus gafas por el puente de su nariz. Estas son acusaciones muy graves. Necesitamos más pruebas contundentes. ¿Y cómo obtuvo estos documentos? El Lara dudó. Sabía que no podía decirle sobre el compartimento secreto ni sobre su habilidad. Mi abuelo dejó algunas cosas desordenadas en su estudio. Mintió a medias. Las encontré por casualidad. La mentira no generó la punzada usual. Se dio cuenta de que su habilidad respondía a la intención de engaño malicioso, no a una pequeña omisión por protección. Mientras discutían los documentos, un sobre abultado se deslizó de su bolso. Cayendo al suelo, era una carta manuscrita de su abuelo que no había tenido tiempo de leer, escondida entre los papeles financieros. Santiago se inclinó para recogerla. Al entregársela, sus ojos se detuvieron en el anillo del león en el dedo de Lara. Ese anillo, musitó Santiago, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Don Ricardo lo usaba siempre, es el símbolo de la familia Montoya. Me habló de su significado, la honestidad, la integridad. En ese instante, el teléfono de Santiago sonó. Era Isabela. El Lara sintió una oleada de pánico. Santiago la miró, un gesto de disculpa en su rostro. Disculpe un momento, es una clienta. Santiago se giró, su voz bajando para susurrar. Sí, Isabela, entiendo. No, aún no he podido revisar esos documentos. Estoy con una reunión. Sí, por supuesto, mañana a primera hora. No se preocupe, todo está bajo control. El Lara sintió la disonancia en la voz de Santiago. No era una mentira maliciosa, sino una evasión, una forma de ganar tiempo. Comprendió que Isabela ya sospechaba. La punzada fue una alerta, no una traición. La presión aumentaba. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad a Santiago. Santiago, dijo el Lara, su voz firme, hay algo más, y es crucial. Le contó sobre la conversación de Mateo, sobre el plan y el documento. Luego, con el corazón latiéndole desbocado, le reveló su habilidad. Yo siento las mentiras. Es una sensación, una disonancia, y la siento con mucha fuerza cuando mis hermanos hablan o cuando toco ciertos documentos. Santiago la miró, sus ojos escépticos. Era una locura. Sin embargo, había algo en la seriedad de Lara, en la convicción de su voz, que lo hizo dudar. El Lara notó la no disonancia en su incredulidad, una ausencia de la punzada que confirmaba que no la estaba subestimando con malicia, sino con la lógica de un abogado. Lo sé, suena descabellado, continuó el Lara, adelantándose a su objeción, pero cuando Mateo dijo, está en su mundo, como siempre, sentí esa punzada. Cuando Isabela me dice que todo está en orden con las finanzas, la siento aún más fuerte, y con estos documentos falsificados, es como si vibraran en mis manos. Para demostrarlo, el Lara tomó uno de los contratos de bienes raíces que había traído. Sus dedos lo recorrieron, y al detenerse en una de las firmas, sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. Era la misma sensación que le producía la voz de Mateo cuando mentía. Esta firma no es de mi abuelo, dijo el Lara con una certeza absoluta. A pesar de que a simple vista parecía auténtica, siento la falsedad en ella. Santiago, intrigado y aún escéptico, tomó el documento, sacó una lupa de joyero y lo examinó de cerca. Con el tiempo, él había desarrollado un ojo para las falsificaciones sutiles, pero esta era de otro nivel. De repente, su rostro se tensó. «Increíble», murmuró. «Hay una ligera inconsistencia en el trazo de la R en Ricardo. Es casi imperceptible, solo visible con una lupa potente». Miró a el Lara, una nueva luz de asombro y comprensión en sus ojos.
Él había visto cómo, al hojear documentos que a simple vista parecían correctos, el Lara señalaba la mentira con una precisión inquietante, su cuerpo reaccionando a la falsedad de una manera que él no podía comprender, pero sí presenciar. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta, demasiado fuerte para hacer una simple visita. La puerta se abrió sin esperar respuesta, y allí estaba Isabela, radiante en un traje de diseñador, con una sonrisa forzada en sus labios, a su lado, un hombre corpulento y con una mirada glacial, que el Lara no conocía. El Lara, mi querida hermana, dijo Isabela, su voz empalagosa, pero el Lara sintió la disonancia más fuerte que nunca, como una bofetada en el rostro. Aquí estás, me preguntaba dónde te habías metido, mamá estaba preocupada. Sus ojos se posaron en Santiago, luego en los documentos esparcidos sobre el escritorio. Y tú debes ser el abogado de papá, no qué sorpresa verte aquí con el Lara. Isabela no comprendía la naturaleza de la habilidad de Lara, pero su mirada se agudizó. Había notado la creciente curiosidad de su hermana, su interés inusual en los archivos del abuelo, la había visto merodeando cerca del estudio y había percibido una nueva determinación en sus ojos, algo que contrastaba con su habitual aire de inocencia. Aunque Lara disimulaba su reacción, Isabela notó el ligero temblor en sus manos, la forma en que sus ojos verdes se oscurecieron por un instante al verla. No sabía qué, pero algo estaba pasando. Santiago Vargas, a su servicio, señorita Isabela, respondió Santiago, recuperando rápidamente su aplomo. El Lara vino a consultarme sobre unos detalles del testamento de don Ricardo. Isabela soltó una risa hueca. Oh, el Lara, siempre tan dramática. Nuestro abuelo fue muy claro. Deberías dejar estos asuntos a los adultos. Ya tenemos bastante con el papeleo. ¿No querrás que el abogado pierda su tiempo con tonterías? La disonancia era ensordecedora. La preocupación de Isabela, sus consejos, eran un velo delgado sobre una amenaza tácita. Mateo, por su parte, comenzó a advertir a Elara de forma más directa. Una mañana, mientras desayunaban un desayuno que Elara comía sola, pero en presencia de sus hermanos, Mateo deslizó un periódico con un artículo sobre un escándalo financiero. Es peligroso, Elara, dijo con una sonrisa. Meterse en asuntos turbios. La gente puede salir herida. La punzada fue inconfundible. Era una amenaza, disfrazada de consejo. Isabela, más sutil, intentó manipularla con falsos halagos. Elara, tu talento artístico es tan puro, dijo una tarde. Deberías concentrarte en eso. Siempre te hemos apoyado en tus intereses. La disonancia la asfixiaba. Los halagos eran una trampa, un intento de distraerla de la verdad. Desaparecieron documentos clave de los archivos familiares, y las cerraduras del estudio del abuelo fueron cambiadas, un movimiento que Elara notó de inmediato. Elara y Santiago intentaron acceder a ciertos registros bancarios en línea, pero sus intentos fueron bloqueados por problemas técnicos o errores de sistema sospechosos. La presión se intensificaba. Elara sentía que estaba en una carrera contra el tiempo, con sus hermanos pisándole los talones. La disonancia que percibía en sus palabras y acciones se había vuelto casi insoportable, una confirmación constante de que sus sospechas eran correctas y que la red de engaños se apretaba a su alrededor. La ayuda de Santiago era un alivio, pero ambos sabían que se enfrentaban a una fuerza poderosa y sin escrúpulos. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y Elara estaba ahora en el punto de mira. El aire en la mansión Montoya ya no era el de un mausoleo silencioso, sino el de una olla a presión a punto de explotar. La noticia de la gran subasta de arte de la colección personal de don Ricardo había corrido como la pólvora por los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Isabela y Mateo, con su habitual habilidad para la autopromoción, habían orquestado el evento bajo el pretexto de recaudar fondos para una fundación benéfica recién creada. Supuestamente, una causa noble que don Ricardo había apoyado en vida. La Fundación Montoya para la Excelencia Artística era, para Elara y Santiago, una cruel burla, una fachada transparente para los desvíos financieros que habían descubierto.
La mansión estaba abarrotada de obreros, tasadores y personal de eventos. Cada pieza de arte era cuidadosamente catalogada, cada detalle de la subasta, pulido con una precisión ostentosa, mientras Isabela daba entrevistas a revistas de sociedad, hablando con voz grave sobre el legado altruista de su abuelo. Elara sentía la disonancia más fuerte que nunca. Era como un coro desafinado de falsedades que resonaba en cada esquina de la casa. Mateo, por su parte, se movía entre los invitados potenciales, su sonrisa carismática y su labia persuasiva en pleno apogeo, asegurando grandes donaciones y el éxito rotundo del evento. Elara, observándolos desde la distancia, sentía una mezcla de repugnancia y una determinación gélida. Santiago y Elara habían estado trabajando incansablemente, noches enteras en el pequeño despacho del abogado, revisando los documentos del abuelo y cruzándolos con los registros públicos y financieros que Santiago había logrado obtener. Habían desenterrado pruebas irrefutables, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, contratos de venta de propiedades a precios muy por debajo del mercado a empresas vinculadas a Isabela y Mateo, y, lo más alarmante, la creación de la Fundación Montoya con cláusulas que permitían a sus directores, es decir, Isabela y Mateo, desviar una parte sustancial de los fondos para gastos administrativos y asesoramiento externo, que en realidad eran pagos a sus propias empresas fantasma. Es un plan brillante, en su perversidad, había dicho Santiago una noche. Con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, han construido una red tan intrincada, tan legalmente ambigua, que desmantelarla será una tarea monumental. Pero lo haremos, respondió Elara, su voz sorprendentemente firme. El anillo del león brillaba en su dedo. Mi abuelo confiaba en mí. Y yo siento cada mentira que han tejido. Es como un mapa para mí. Sin embargo, a medida que la fecha de la subasta se acercaba, la presión se intensificaba. Isabela y Mateo, alertados por la creciente curiosidad de Elara y las discretas preguntas de Santiago, habían comenzado a tomar medidas para neutralizarlos. Santiago intentó acceder a más registros bancarios, pero cada intento era recibido con una negativa cortés o un problema técnico inexplicable. Su propio despacho comenzó a recibir inspecciones fiscales inesperadas, y varios de sus casos importantes fueron pospuestos sin explicación. Un claro intento de ahogarlo en burocracia y alejarlo de la investigación Montoya. Él sabía que eran obra de Isabela y Mateo, quienes utilizaban sus influencias para ponerle obstáculos. Lo siento, Elara, le dijo Santiago por teléfono una mañana, su voz tensa. Parece que me han dejado en un laberinto legal. No podré asistir a la subasta. Necesito ocuparme de esto o arriesgo mi licencia. No te preocupes, tengo las pruebas guardadas de forma segura. Solo, ten mucho cuidado. Ellos saben que estás buscando... Elara colgó el teléfono, su corazón encogiéndose. La disonancia que había sentido en la voz de Mateo cuando dijo que ella estaba en su mundo, como siempre, ahora adquiría un significado siniestro. Estaba sola, completamente sola en la mansión, rodeada de invitados que pronto llegarían, de la élite de la sociedad que admiraba a sus hermanos, y donde cada sonrisa, cada brindis, cada falsa alabanza a la memoria de su abuelo resonaba con la estridente vibración de una mentira. La tarde de la subasta, la mansión Montoya se transformó en un escenario de ostentación y glamour. Cientos de invitados, ataviados con sus mejores galas, se congregaron en el gran salón. Las copas de champán tintineaban, las risas forzadas llenaban el aire y el murmullo de conversaciones superficiales creaba una cacofonía que Elara encontró insoportable. Los cuadros de la colección de don Ricardo adornaban las paredes, iluminados por focos teatrales, como si fueran objetos sin alma, despojados de la historia y el amor que su abuelo les había profesado. Elara se movía entre la multitud como un fantasma. Isabela, ataviada con un vestido de noche deslumbrante, se movía entre los invitados con la gracia de una reina, aceptando felicitaciones por la noble iniciativa de la fundación. Mateo, con un smoking impecable, era el anfitrión perfecto,
con una broma para cada invitado y una sonrisa seductora. La disonancia de sus auras era tan potente que Elara sentía náuseas. Mientras intentaba pasar desapercibida, la mirada de Elara se detuvo en un cuadro en particular, ubicado en un rincón apartado del salón, casi escondido. Era un modesto paisaje marino, de tonalidades grises y melancólicas, que nunca le había llamado la atención, pero ahora algo era diferente. La punzada que solía sentir al detectar una falsedad se transformó en una vibración febril, una atracción magnética hacia ese lienzo. Era la misma sensación que había experimentado al tocar los documentos falsificados en el estudio de su abuelo, pero amplificada, como si el cuadro mismo gritara una verdad oculta. Se acercó lentamente. Observando a su alrededor, nadie prestaba atención al cuadro. Todos estaban fascinados por los lotes más grandes y llamativos. Cuando sus dedos rozaron el marco de madera oscura, la vibración se hizo casi insoportable, una especie de electricidad que la recorría. Era una verdad, no una mentira, una verdad oculta dentro del lienzo. Recordó una de las últimas conversaciones con su abuelo, cuando él le había hablado de la importancia de los secretos del corazón que se ocultan en lugares inesperados. Elara siempre había pensado que se refería a metáforas sobre la vida. Pero ahora, una nueva posibilidad, aterradora y esperanzadora a la vez, se abrió en su mente, y si este cuadro contenía algo, revisó el catálogo de la subasta que tenía en sus manos. El paisaje marino no estaba listado. ¿Por qué? Si era de la colección de su abuelo, debería estar allí. Un escalofrío de comprensión heló su sangre. Isabela y Mateo no lo habían incluido en el catálogo, lo que significaba que planeaban venderlo discretamente, quizás a un comprador de confianza, lejos de la mirada pública. ¿Por qué lo harían, a menos que supieran que contenía algo? Justo entonces escuchó la voz del subastador, un hombre alto y pomposo, con una voz retumbante que llenaba el salón. Y ahora, damas y caballeros, para nuestro último lote sorpresa de la noche, un exquisito paisaje marino de la colección privada de don Ricardo Montoya, que se ha añadido de última hora, una pieza rara, no catalogada, un verdadero tesoro oculto. El corazón de Lara se disparó. El último lote, eso significaba que la venta era inminente. Tenía solo unos minutos. La disonancia de la mentira del subastador sobre tesoro oculto era abrumadora. La verdad era que ellos sabían que era un tesoro, pero no por su valor artístico. Era por lo que ocultaba. Mateo estaba al lado del cuadro, con una sonrisa displicente, charlando con un comprador potencial, un hombre de negocios conocido por su dudosa reputación. La punzada de Lara le dijo que este hombre era parte del plan. Isabela, al otro lado del salón, miraba hacia el cuadro con una ansiedad apenas disimulada, sus ojos brillando con anticipación. El subastador continuó: «Comenzamos la puja en $100,000. Elara sabía que tenía que actuar. La presión era insoportable. Santiago, con todas las pruebas, estaba atrapado en su propio laberinto. Estaba sola, pero el anillo del león en su dedo la reconfortaba, una chispa de la fuerza y la honestidad de su abuelo. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. La disonancia se había agudizado tanto que podía sentirla como una pulsación en sus sienes. Era el momento. Su mirada se posó en un pequeño grabado en la parte inferior del marco del cuadro, casi invisible a simple vista. Una serie de números y un símbolo que reconocía del diario de su abuelo. Era un código para la verdad, pero no tenía tiempo para descifrarlo. Tenía que detener la venta y exponer el engaño aquí y ahora. El honor de su abuelo, el futuro de su familia y la verdad que Isabela y Mateo habían enterrado bajo una montaña de mentiras. Dependían de ella. La cuenta regresiva había comenzado. El rugido del subastador resonaba en el gran salón, cada palabra amplificada por el sistema de sonido, como un tambor de guerra que marcaba el inminente final de la farsa. 200,000 a la izquierda, algún postor por 300,000, una pieza única, un tesoro redescubierto. Elara sentía la disonancia de la mentira vibrar en cada molécula de su cuerpo, un zumbido ensordecedor que la impulsaba hacia adelante, con el corazón latiéndole a 1000 por hora.
El Lara avanzó. Cada paso era una batalla contra el miedo y la inercia, contra los murmullos de la multitud que no la veían, absortos en el espectáculo de la subasta. Su vestido sencillo contrastaba con la opulencia de la sala. Su figura menuda parecía encogerse entre los invitados imponentes, pero en su interior una fuerza gélida y decidida crecía, alimentada por la memoria de su abuelo y el peso del anillo del león en su dedo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada, fija en el cuadro del paisaje marino, se mantuvo firme, una chispa de fuego en sus ojos verdes. La respiración se le aceleraba, pero en lugar de paralizarla, se convirtió en un ritmo que la impulsaba. El subastador, ajeno a su presencia, alzó el mazo, última oportunidad, por 350.000, a la 1, a las 2. Alto, la voz de Lara, sorprendentemente clara y firme, resonó en el salón, ahogando las últimas palabras del subastador. La multitud, hasta entonces inmersa en la atmósfera de la subasta, se giró lentamente. Un murmullo de sorpresa se extendió. Isabela, que había estado charlando animadamente con un grupo de socios, detuvo su conversación abruptamente, sus ojos dilatados por el asombro y la furia contenida. Mateo, junto al cuadro, se quedó petrificado, su sonrisa congelada en el rostro. El subastador, con el mazo en el aire, la miró con irritación. «Disculpe, señorita, esta es una subasta privada». El Lara avanzó hasta el centro del salón, su voz ahora más potente, impulsada por la oleada de disonancia que inundaba el espacio. «Esta subasta es una farsa. Este cuadro, y gran parte de lo que se vende hoy, es el resultado de un engaño». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Los rostros pasaron de la sorpresa a la incredulidad. El Lara ignoró las miradas escépticas y se plantó firmemente frente al podio. La disonancia era tan abrumadora que apenas podía respirar, pero la claridad que le proporcionaba era absoluta. Podía sentir la falsedad en cada mirada incrédula, en cada risa ahogada. Mi abuelo, don Ricardo Montoya, nunca quiso que estas piezas fueran vendidas de esta manera, continuó el Lara, su voz subiendo de volumen, cada palabra cargada de la verdad que había descubierto. La llamada Fundación Montoya para la Excelencia Artística es una fachada. Mis hermanos, Isabela y Mateo, han estado desviando fondos de las empresas familiares durante años, falsificando documentos y manipulando el testamento de mi abuelo para despojarnos de nuestra herencia y enriquecerse. Un clamor de murmullos indignados se alzó entre los invitados. Los periodistas, que estaban presentes para cubrir el glamuroso evento, sacaron sus cámaras y grabadoras, sus ojos brillando con la anticipación de un escándalo. «El Lara, por favor, estás histérica», gritó Isabela, recuperándose de la conmoción. Su voz era aguda, pero el Lara sintió la disonancia traicionera en su intento de sonar preocupada. «Nuestro abuelo te amaba, lo sabes, pero su testamento fue claro. Estás avergonzando a la familia». «¡Es una locura!», exclamó Mateo, su rostro pálido por la furia. «Está desequilibrada. Señores, sufrimos la pérdida de nuestro abuelo y ella. Ella se inventa calumnias». La disonancia de sus voces era un golpe físico para el Lara. Respiró profundamente. «No estoy histérica, y no son calumnias. El testamento que se leyó fue falsificado. Este cuadro, que acaban de presentar como un tesoro sorpresa, contiene la verdad. Mi abuelo me entregó este anillo», dijo, levantando su mano para mostrar el anillo del león, y me habló de las sombras que acechaban. Isabela y Mateo se precipitaron hacia ella, sus rostros distorsionados por la ira y el pánico. Los guardaespaldas de la mansión, instruidos por Mateo, comenzaron a acercarse para sacarla del salón. El subastador intentó retomar el control, golpeando el mazo furiosamente. «¡Orden! ¡Por favor! ¡Esto es un circo!». Fue en ese instante, en el preciso momento en que todo parecía perdido, cuando los guardaespaldas estaban a punto de alcanzarla, que la puerta principal del salón se abrió de golpe. Santiago Vargas irrumpió, jadeando, con una pesada carpeta de documentos bajo el brazo. Detrás de él, 2 agentes de policía, discretamente uniformados,
¡Alto!, gritó Santiago. Su voz clara y autoritaria. La señorita Elara Montoya está diciendo la verdad. Tengo pruebas contundentes aquí mismo. Isabela y Mateo se detuvieron en seco, sus ojos fijos en Santiago, sus expresiones pasando de la furia al terror. La llegada de Santiago había sido como un milagro. Él les había contado a los agentes sobre las investigaciones del abuelo y la inminente subasta, y habían venido con él. Santiago se acercó a Elara, abriendo la carpeta. Aquí están los documentos originales de don Ricardo, sus auditorías personales, los registros de las empresas fantasma, las transferencias ilegales y, lo más importante, el verdadero testamento. La multitud exhaló un aliento colectivo. Las cámaras de los periodistas comenzaron a disparar. El murmullo de las conversaciones se elevó a un clamor. Santiago entregó una copia del verdadero testamento a uno de los periodistas y luego se giró hacia el cuadro del paisaje marino. Y este cuadro, continuó Santiago, dirigiéndose al asombrado subastador, no es solo una obra de arte. Si no me equivoco, hay algo más. Elara recordó el pequeño grabado en el marco, los números y el símbolo, un código. Miró el anillo del león en su dedo. De repente, una idea la golpeó. Su abuelo siempre le había hablado del león como un símbolo de la luz y la verdad. ¿Y si el anillo no era solo simbólico? Con manos temblorosas, Elara levantó el anillo del león y, con una precisión instintiva, lo deslizó en el pequeño grabado del marco. Un mecanismo interno, invisible a simple vista. Se activó. Una tenue luz azul emanó del centro del león grabado en el anillo, proyectando un holograma nítido sobre el lienzo del paisaje marino. La imagen que apareció era la de don Ricardo Montoya. Era una grabación breve, pero su voz, clara y serena, llenó el salón, transmitida a través de un diminuto proyector oculto en el anillo y activado por la luz. Si estás viendo esto, comenzó la proyección, la imagen de su abuelo sonriendo débilmente. Significa que Elara ha encontrado la verdad. Siempre supe que mi pequeña Leona tendría el valor. Mis hijos, y en particular mis nietos, Isabela y Mateo, han estado manipulando mi fortuna, deshonrando mi legado. Este cuadro fue mi último escondite, el lugar donde oculté las pruebas definitivas de sus engaños. Dentro del marco hay un microchip con todas las transacciones, con los nombres de sus cómplices y con el verdadero testamento. Confío en que Elara, con su corazón puro y su aguda intuición, hará justicia y protegerá el honor de nuestra familia. El anillo, Elara, es el portador de la verdad, siempre lo ha sido. El holograma se desvaneció. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio opresivo de la mansión, sino un silencio de shock y asombro colectivo. La verdad, revelada por la propia voz del patriarca, fue un golpe demoledor. La transformación en los rostros de la multitud fue instantánea y dramática. El asombro inicial se convirtió en incredulidad, luego en un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor de indignación. Las miradas, antes de burla o indiferencia hacia Elara, se transformaron en expresiones de puro asombro. Los empresarios, que momentos antes habían estado pujando, ahora se veían traicionados y furiosos. Los parientes lejanos, que habían admirado la supuesta generosidad de Isabela y Mateo, ahora los miraban con desprecio. Isabela y Mateo, antes tan altivos y seguros, estaban petrificados. Sus expresiones de burla y superioridad se desvanecieron, reemplazadas por un pánico abrumador y una desesperación total. Sus rostros se volvieron cenicientos, sus ojos desorbitados, incapaces de asimilar la magnitud de su derrota. El plan que habían tramado con tanta meticulosidad se desmoronaba ante sus ojos en un instante catastrófico. La madre de Elara, Sofía, que se había mantenido al margen con una expresión fría durante todo el evento, ahora miraba a su hija con una mezcla de sorpresa, incredulidad y, por primera vez en años, una chispa de orgullo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza por la traición de sus hijos mayores, sino de un arrepentimiento profundo por haber desatendido a Elara y haber dudado de ella.
El personal de la mansión, que siempre había visto a Elara como la pequeña solitaria, ahora la miraba con un respeto silencioso y una admiración evidente. Su triunfo no era solo su victoria personal, sino la reivindicación de la justicia y la verdad. Los agentes de policía, que habían permanecido discretamente en segundo plano, avanzaron y esposaron a Isabela y Mateo, sus rostros sombríos. El subastador, balbuceando disculpas, intentó salvar lo que quedaba de su reputación. El salón, antes un escenario de engaños, se había convertido en un tribunal de la verdad. Elara, la joven que nadie había visto, se había alzado y había revelado la verdad que lo cambiaría todo. El clamor de la multitud había cesado, reemplazado por el gélido sonido de las sirenas policiales y el incesante clic de las cámaras de los periodistas. La mansión Montoya, antes un bastión de poder y opulencia, se había transformado en la escena de un escándalo que pronto acapararía los titulares de todo el país. Isabela y Mateo, esposados y con el rostro lívido, fueron escoltados fuera del salón, sus intentos de protestar y negarlo todo ahogados por el coro de indignación de los invitados y los flashes de los fotógrafos. Para Isabela, la caída fue brutal y rápida. Su imagen de mujer de negocios intachable y socialité distinguida se desmoronó en cuestión de horas. La prensa la condenó públicamente, revelando cada detalle de su meticulosa red de fraude. Los socios comerciales le dieron la espalda. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y las propiedades que había desviado de la fortuna Montoya fueron incautadas. Enfrentó cargos por fraude, malversación y falsificación de documentos, delitos que le acarrearían una larga pena de prisión. Su ambición desmedida, su arrogancia y su desprecio por la honestidad la habían llevado a la ruina, perdiendo no solo su libertad y fortuna, sino también lo más preciado para ella, su impecable reputación. Mateo, por su parte, sufrió un destino similar. Su carisma, antes su mayor activo, se convirtió en su mayor condena. Las redes sociales, implacables, viralizaron su imagen esposado y las historias de sus fiestas extravagantes y su vida de lujos a costa de las finanzas familiares se convirtieron en el centro de atención. Su red de cómplices fue desmantelada y su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora evocaba vergüenza y traición. La ruina financiera fue tan completa como la de Isabela, y también enfrentaría una larga batalla legal que prometía la cárcel. El castigo fue perfectamente proporcional a la magnitud de sus engaños. En medio del caos, la figura de Sofía, la madre de Lara, permaneció en una quietud asombrosa. Las lágrimas que habían brotado de sus ojos al ver el holograma de don Ricardo se habían secado, dejando un rastro salado en sus mejillas pálidas. La mujer, que durante años había vivido en una burbuja de alta sociedad e indiferencia, se vio obligada a confrontar la devastadora verdad. Sus hijos mayores, los mismos a quienes había mimado y en quienes había depositado sus esperanzas, eran criminales, y Elara, la hija a la que había descuidado, la ingenua que nunca había encajado en su mundo, había sido la heroína que desveló la oscuridad. Sofía se retiró de la vida social, su agenda de eventos benéficos y galas cancelada indefinidamente. La vergüenza y el arrepentimiento la consumían, pero en lugar de hundirse en la desesperación, comenzó un proceso de introspección profunda. Se acercó a Elara con una humildad que nunca antes había mostrado, buscando enmendar sus errores, no con palabras vacías, sino con acciones, pequeños gestos al principio, luego conversaciones más largas, una presencia constante que Elara nunca había conocido. La mansión, despojada de su fachada de engaño, respiraba un aire diferente. Elara y Santiago pasaron días enteros en el estudio de don Ricardo, desenterrando más pruebas y desentrañando los últimos hilos de la conspiración, con el verdadero testamento del abuelo y las pruebas irrefutables del microchip del cuadro. Elara fue reconocida como la legítima heredera y la controladora de la mayor parte de la fortuna y los negocios Montoya. La victoria legal fue completa, pero para Elara, la mayor recompensa no fue la riqueza, sino el restablecimiento de la verdad y el honor de su familia.
El nombre de don Ricardo fue limpiado, su legado de honestidad restaurado días después del arresto, con la prensa aún en un frenesí, pero la mansión recuperando una tensa calma. El Lara encontró a Santiago en el jardín, el mismo jardín donde había encontrado y cuidado al pájaro herido, un lugar que ahora le parecía un refugio de la tormenta. El sol se filtraba entre los árboles, pintando manchas doradas en la hierba. Se sentaron en un banco de piedra. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reconfortante. El Lara observaba cómo el viento jugaba con las hojas de los árboles. «Ha sido una locura, ¿verdad?», dijo el Lara finalmente, su voz suave. Santiago sonrió, un cansancio visible en sus ojos, pero también una satisfacción profunda. Una locura, sí, pero la verdad siempre encuentra su camino. El Lara, y tú fuiste la clave. El Lara jugó con el anillo del león en su dedo. Todavía no entiendo del todo mi habilidad. Es agotador sentir cada mentira. Es un don. El Lara, respondió Santiago, su voz seria, un don increíblemente raro. Tu abuelo lo sabía. Por eso te confió todo. Tu intuición, combinada con tu pureza de corazón. Es una herramienta poderosa. Fue tu sentir lo que me guió a las pruebas, lo que me hizo buscar lo que no encajaba. Eres una detectora de la verdad viviente. El Lara asintió. Duele, duele sentir la falsedad en las personas que amas, en mi propia familia. Lo sé, dijo Santiago con empatía, pero piensa en lo que has logrado. Has desmantelado una red de engaños que habría destruido el legado de tu abuelo y arruinado a muchas personas. Has traído justicia, has liberado la verdad. Hubo una pausa. El Lara miró a Santiago. ¿Y ahora qué? Ahora, la reconstrucción, dijo Santiago, su mirada fija en el horizonte. El Imperio Montoya necesita ser purificado, reconstruido sobre cimientos de honestidad y transparencia. Es un trabajo arduo, pero con el verdadero testamento y tu visión, es posible. La oportunidad que tienes no es solo material. El Lara es la oportunidad de crear algo nuevo, algo que tu abuelo siempre soñó. No quiero que sea como antes, dijo el Lara con firmeza. No quiero un imperio construido sobre el egoísmo. Quiero que sea algo significativo. Santiago asintió, una sonrisa de aprobación en sus labios. Lo sé, y por eso eres la persona adecuada. Tu abuelo lo sabía. Hablaron del futuro de la familia y los negocios, no solo en términos de finanzas, sino de valores. El Lara confesó su deseo de utilizar su habilidad de sentir las mentiras de una manera constructiva, no solo para su beneficio personal, sino para proteger la integridad de sus proyectos y asegurar que nadie más fuera engañado. La conversación, antes de documentos y fraudes, se había vuelto una de esperanza y propósito. La verdad, aunque dolorosa en su revelación, la había liberado y la había hecho innegablemente más fuerte. Las etenuísimas cenizas del viejo mundo de engaños se esparcían, y en su lugar, una semilla de algo nuevo y puro comenzaba a germinar. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras del antiguo estudio de don Ricardo, no ya como un lamento silencioso, sino como una promesa dorada. La mansión Montoya, otrora un templo gélido de secretos y soledad, irradiaba ahora una calidez palpable, un hogar que finalmente había encontrado su alma. Las risas de los niños de la Fundación El León de la Verdad, que ahora usaban una parte del vasto jardín para sus actividades recreativas, se escuchaban en el aire, un contrapunto vivaz al murmullo de las hojas en los viejos robles. El Lara, ahora con 24 años, se sentaba en el mismo escritorio donde su abuelo había urdido su plan para desenmascarar la verdad. Su figura seguía siendo esbelta, pero sus ojos verdes, antes velados por la melancolía, brillaban con una luz de determinación y paz. Había transformado la empresa familiar Montoya en una corporación que era el epítome de la ética y la transparencia. Había desmantelado las subsidiarias dudosas, invertido en energías renovables y programas de desarrollo comunitario, y había implementado políticas de puertas abiertas que hicieron de Montoya un modelo de responsabilidad social. La vieja burocracia había sido reemplazada por una cultura de confianza.
donde cada empleado, desde el más humilde hasta el más alto ejecutivo, sabía que la honestidad era el valor primordial. La mansión Montoya, bajo la dirección de Lara, había encontrado un nuevo propósito. Las habitaciones antes vacías ahora albergaban talleres de arte para jóvenes talentos sin recursos, y la inmensa biblioteca se había abierto a estudiantes universitarios de bajos ingresos, ofreciendo un espacio de estudio y recursos. Sofía, la madre de Lara, había emergido de su retiro social, su rostro marcado por las arrugas del arrepentimiento, pero también por una nueva y genuina calidez. Se había convertido en la principal promotora de la Fundación El León de la Verdad, dedicando su tiempo a la recaudación de fondos y a la supervisión de los programas. Sus gestos hacia Elara, ahora llenos de un afecto incondicional que Elara nunca había conocido en su infancia. Era una relación en reconstrucción, lenta pero constante, cimentada en la aceptación y el perdón. La habilidad de Elara para sentir las mentiras se había vuelto más refinada y, curiosamente, menos dolorosa. Ahora, en lugar de una punzada, era una resonancia sutil, una advertencia, una herramienta que usaba con sabiduría y discernimiento. Había estudiado leyes y mediación en los años posteriores al escándalo, complementando su intuición innata con un conocimiento sólido de la jurisprudencia. Su sexto sentido era invaluable en el mundo de los negocios, permitiéndole discernir la honestidad en los tratos y evitar las trampas ocultas. Siempre actuaba de una manera ética y profesional, utilizando su don no para manipular, sino para proteger y asegurar la integridad. Era conocida en los círculos empresariales como la Dama de la Verdad, una reputación que se había ganado a pulso. Su vida personal también había florecido. La soledad que la había definido se había disipado. El personal de la mansión, que había sido testigo de su transformación, ahora la miraba con una lealtad inquebrantable y un respeto genuino. Había forjado amistades sinceras con sus nuevos colegas en Montoya y con los miembros de la fundación. Y luego estaba Santiago. Santiago Vargas se había convertido en el pilar de su vida, tanto profesional como personal. Era el jefe del departamento legal de Montoya, su socio más confiable y su confidente más íntimo. Sus conversaciones ya no se limitaban a documentos y estrategias legales. Hablaban de sueños, de miedos, de las pequeñas alegrías de la vida. Su relación había evolucionado de una asociación profesional a un profundo afecto, un amor silencioso y constante que se reflejaba en sus miradas y en la complicidad de sus silencios. No había necesidad de grandes declaraciones. Su conexión era palpable, cimentada en la verdad que habían descubierto juntos. La Fundación El León de la Verdad, establecida por Elara, había crecido exponencialmente, dedicada a apoyar a víctimas de fraudes financieros y a promover la transparencia en los negocios. Se había convertido en un faro de esperanza. La fundación ofrecía asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico y programas de reinserción laboral para aquellos que habían sido estafados. Elara misma daba conferencias en universidades y foros empresariales, compartiendo su historia con una elocuencia inspiradora. Hablaba sobre la importancia de la honestidad, la fuerza de la intuición y la capacidad de la verdad para sanar las heridas más profundas. Sus charlas eran un testimonio viviente de cómo la adversidad puede forjar el carácter y cómo una sola voz puede cambiar el mundo. Además, Elara había lanzado un programa de becas en honor a su abuelo, ofreciendo oportunidades educativas a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos, dándoles las herramientas para discernir la verdad y defenderse de la manipulación, enseñándoles no solo a sobresalir en sus campos, sino a hacerlo con integridad. Una tarde de verano, Elara caminaba por el jardín de la mansión Montoya, acompañada de Santiago. El sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las flores, plantadas con esmero por Sofía, florecían en explosiones de color. El jardín, antes un lugar de soledad y secretos, se había convertido en un santuario de paz y crecimiento. De repente, un pequeño jilguero, con un plumaje vibrante y una melodía alegre, se posó en el hombro de Lara. Era un momento mágico, una conexión silenciosa con el pasado. Elara sonrió,
una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. El anillo del león brillaba en su dedo, capturando los últimos rayos del sol, un símbolo de su fuerza interior, del legado de verdad que había construido y de la nueva vida que había cultivado a partir de las cenizas del engaño. Miró a Santiago, sus ojos llenos de gratitud y amor. Él le devolvió la mirada, su mano buscando la suya, entrelazando sus dedos, la mansión Montoya, el jardín, la fundación. Todo era un testimonio de que incluso las familias destrozadas por las mentiras podían encontrar la redención a través de una verdad valiente. El Ara miró hacia el futuro, ya no con incertidumbre, sino con la certeza de que, aunque el camino fuera largo, lo recorrería con un corazón honesto y la luz de la verdad como guía. El jilguero batió sus alas y voló hacia el horizonte, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer. Si esta historia ha conmovido su corazón, si le ha recordado que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deje un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dele me gusta, suscríbase y active la campana para no perderse nuestras próximas historias.